Full historia, full historia, full historia. Nuestro humilde canal. Yo soy catedrático de Filosofía e Historia de la Ciencia, un título que a mí me patina, es decir, me pone loco, yo no lo entiendo. También soy docente de Ciencias Sociales y quiero compartirles humildemente mis conocimientos que son limitados, que son evidentemente siempre en reconstrucción para que todos podamos retroalimentarnos. Este es el medio que yo he utilizado para eso y bueno, en esta parte 4 voy a hablar sobre la historia de la ciencia en una etapa, una categoría histórica que le llaman la Edad Media. Pero no vamos a hablar de por qué surge esa categoría de Edad Media que es cuestionada por algunos y es obviamente ratificada por otros historiadores a través de la historiografía natural. Yo en ese sentido quiero hacer dos preguntas y es la que habitualmente uno escucha, es decir, la ciencia en la Edad Media no tuvo mayor cabida, no tuvo mayor crecimiento, fue una etapa oscura para la ciencia. El cristianismo influyó realmente en el avance de la ciencia, limitó la ciencia, la institucionalidad a través del Papa en Occidente impulsó una serie de, no sé, de persecuciones, de política anticiencia, o por el contrario la ciencia se vio limitada, no sé, a restricciones propias o naturales del modo de producción feudalista. Recuerden ustedes que salimos de la caída del Imperio Romano y entramos en una etapa aparentemente de un nuevo modo, estilo, cultura alrededor de la tierra, bueno, del modo de producción feudalista, de los feudos. Bueno, vamos a responder a esas preguntas. Quédate, comparta, dale like. Si no, no importa. Si en algún momento te quieres salir, bienvenido de nuevo a otro video, a otro momento. Mi nombre es César Augusto García Arias y estoy muy feliz de que usted, mi escucha VIP, esté aquí en este canal. Full historia, full historia, full historia, full historia. Vamos. Híjole, se me está muriendo el cactus. Ay, Dios mío, no. Bueno, después de la caída del Imperio Romano, según William Bauman, él escribe un libro sobre historia de la ciencia y él señala, vea, después de la caída efectivamente del Imperio Romano, lo que pasa es que en la mente de las personas se instaura una idea, ¿sí? Y la idea es que, bueno, ya todo está escrito, ya todo está dicho, descubierto. Y entonces lo que pasa es que esta idea retrógrada, así ha utilizado la palabra, retrógrada, es la que imperó en este periodo. Que por esa razón se podría también señalar de forma muy escueta, desde luego, que la ciencia no avanzó. Es decir, bueno, ya los griegos dieron una respuesta, los indios, el Próximo Oriente, algunas civilizaciones, la babilónica, la siria, la China también había dado algunas respuestas a ciertos elementos. Entonces, bueno, nada más que ya todo está descubierto, quedemos las cosas así. Y bueno, la pregunta es, ¿realmente esto influyó en la ciencia en ese periodo? ¡Ay, mi llanura! Ah, contexto. Pues sí, contexto. Y es que Constantino, ya hacia el final del Imperio Romano, más o menos hacia el 470 y péguele, pues nada, dijo: declaremos oficial el cristianismo como religión del Estado de este imperio en decadencia. Y él mismo se convirtió. Eso influyó en la historia de la ciencia. Pues nada, cerremos digamos el paréntesis de contexto y digamos que, bueno, evidentemente es obvio que sí influyó. Porque pasamos de una serie de tolerancia religiosa institucional del Imperio Romano al politeísmo, bueno, qué sé yo, a un Estado que prácticamente reafirma que existe solo una verdad en términos religiosos. Y con esto, pues nada, la Biblia se convierte en el referente. Es decir, pasamos de ciertos miles de referentes, ciertos códigos culturales, a que la Biblia explique el universo que tenemos. Sin duda esto cerró muchas brechas en torno a los paradigmas. Concepto paradigma que algún día me lo va a sacar de la cabeza. Vea pues, a un rosado. Bueno, la cosa es que uno se encuentra en el patio, ¿vale? Ya, tómalo. Ole, qué calor hace en estos días por acá en Colombia.
Pues, puchas maticas están, pero... Bye. Ah, bueno, listo. Entonces, San Agustín nos decía algo entre líneas y es: el camino de la verdad es Dios. Tratar de descubrir lo que Dios ya nos da a entender a través de la fuente bíblica, bueno, no es tan necesario. Ojo, tan necesario. Recuerden que la iglesia también auspició la búsqueda de conocimiento científico para poder justificar su natural evangelización, proceso de enseñanza, obviamente, del cristianismo. Y frente a eso, señalaban que, bueno, ya, y era evidente que lo que había escrito o, bueno, señalado Aristóteles en términos filosóficos, Galeno en términos de la medicina, entre otros científicos de la Grecia antigua, del mundo antiguo, bueno, era suficiente. Pero realmente para la ciencia es suficiente el conocimiento disponible. No, y ahí es donde está, digamos, una de las razones por las cuales los científicos dicen que hubo una serie de política que restringió de cierta manera ese tanteo, esa búsqueda por nuevos conocimientos más allá de lo que se dijera en el dogma. Eso es un punto interesante. Ay, aquí se me dañó. Y frente a eso también podríamos decir que había unas circunstancias, y es que el mundo de la Edad Media tampoco era un mundo muy alfabeto, al contrario, había muy pocas personas que sabían leer, no había tantos libros, si se quiere, de Aristóteles, de Galeno, entre otros, porque eso también estaba ligado a una serie de elementos propios de la Edad Media que ya vamos a desarrollar. Frente a si hay un consenso o no, la Edad Media fue una etapa oscura para la ciencia, pues podríamos verlo en hechos empíricos. Por ejemplo, las tribus germánicas que invadieron el norte del Imperio Romano, lo terminaron también destruyendo desde adentro. Trajeron cosas como la cebada y el centeno, por eso es que también está conectado con que son muy bebedores de cerveza, bueno, en fin, eso ya es otro tema de la ciencia. También está conectado con el hecho de que trajeron nuevas visiones del mundo, los nórdicos trajeron nuevas ideas mitológicas frente a la construcción del universo. El pantalón, por ejemplo, una innovación que pasamos de la toga romana al pantalón, no en todo, desde luego la mujer quedó excluida de eso, pero cosas interesantes como esas señalan que desde luego no fue una etapa en donde nada se descubriera, nada se diera nuevo. Mejor, es una etapa en donde aparentemente hubo muchas interacciones culturales. Sin embargo, había el eje del dogma, estaba el eje de la cristianidad que aprobaba y no aprobaba. Es decir, había una serie de conocimiento que circulaba y un conocimiento propio de la multiculturalidad, pero había una institucionalidad que negaba eso o que lo veía con malos ojos. Bueno, eso hay un consenso que señala que desde luego podría ser una de las razones para que la ciencia tuviera muchos rezagos en esta época. Mosquitos. Continuemos. Mira, un ejemplo en la arquitectura. Algunos dicen, no, es que la Edad Media fue terrible para la ciencia. Pues no debemos verlo tan blanco y negro. El desarrollo de la cristianidad en la Edad Media pues permitió, por ejemplo, que la arquitectura ligada a la construcción de catedrales, de iglesias, de monumentos ligados a Dios fuera muy importante, tanto así que se logró estudiar mejor cómo construir en piedra, cómo generar una arquitectura de lo vertical. Un ejemplo son las miles y miles y miles de catedrales, iglesias, templos que se construyeron y bajo nuevos elementos o nuevas, digamos, aplicaciones de la ciencia en la ingeniería, en la arquitectura, etc. Tomás de Aquino, entre otros, digamos, son referentes de una segunda etapa de la ciencia, si podría decirlo así, en la Edad Media. Y es porque, bueno, se dieron cuenta que evidentemente debía haber una armonía o debía haber una conversación, un diálogo más
más abierto entre el dogma, entre la política evangelizadora papal, la institucionalidad cristiana y la ciencia, los descubrimientos, los avances, la curiosidad natural que puede existir. Entonces, desde Santo Tomás, incluso con el modelo ptolomeico, ¿sí? Así, ptolomeico. El modelo de Ptolomeo en vista son ejemplos de que, bueno, habían concepciones erradas, pero trataban de explicarse en torno a ciertas lógicas, ciertas razones, es decir, utilizaban elementos que eran propios de las ciencias para explicar, pues, el universo, tratando de dar razones religiosas. En ese sentido creo que hubo un desarrollo también de la ciencia, pero con un matiz obviamente ligado al satisfacer la religión. En ese sentido, hay desde 1200 en adelante, digamos desde 1200 hay un nuevo despertar que podríamos decir que es un despertar ligado obviamente a la creciente necesidad de explicar el mundo más allá de lo que podría ser una doctrina o una forma de ver el mundo. Para los que señalan radicalmente que la Edad Media fue una etapa oscura, se les olvida que fue en la Edad Media, bueno, sobre todo en esta etapa que hablo después del 1200, de la institución monasterio, pasamos a la institución universidad. No desde luego como lo vemos hoy en día, una universidad, bueno, de calidad, gratuita en teoría, para todos en teoría. Y es este hecho ineludible que señala que no fue una etapa oscura totalmente. Bueno, con matices o en algunos territorios más que en otros, podríamos decir que el acceso a la universidad, o mejor, la institución universidad, comienza a construirse, y esto también marca un antes y un después en la misma Edad Media de la ciencia. Es decir, pasamos del estudio de los grandes pensadores, filósofos, arquitectos, médicos en el monasterio, muy restringido a los que sabían y a los que monopolizaban el conocimiento en esa época, los monjes, bueno, los sacerdotes, a un espacio más de ciudad, de crecimiento de la ciudad, un poco a la par del crecimiento del capitalismo en Europa. Vea, y cómo no señalarlo. Por ejemplo, el mismo Papa autorizó que se abrieran las puertas de la Universidad de Bolonia, creada hacia 1180. Fue la primera en abrir sus puertas, esto lo dice William Baunon en su libro, pero al cabo de un siglo ya había en Padua, no sé, Montpellier, París, Colonia, Oxford, Cambridge, Salamanca, muchos lugares. Eso es una prueba de que la Edad Media también tuvo grandes avances, o sea, fue también protagonista para el desarrollo de la ciencia, porque se notó, más que, bueno, voy a cambiar la palabra, se dieron cuenta que el conocimiento tenía que llegar a más personas, y llegar a más personas implicaba también que más personas pudieran desarrollar, por ejemplo, las aplicaciones del saber ligadas a la tecnología, ligadas a, por ejemplo, cómo utilizar ciertas teorías, ciertas cosas matemáticas, es decir, la universalización del conocimiento, es decir, lo que podríamos llamar una educación más democrática que llegue a más personas, no era gratis, estaba ligado a un mundo cambiante en donde el comercio estaba surgiendo, en donde las primeras etapas del capitalismo estaban comenzando a darse, y se necesitaba un mundo más alfabeto. Entonces, en principio, la religión cede, o de cierta manera el dogma cede a, pues nada, lo que evidentemente es para muchos lo más importante, y es cómo el orden o la estructura socioeconómica determina pues la estructura religiosa de cualquier imperio, sociedad, etc. Entonces, también es una teoría válida. Es decir, que los cambios en los modelos socioeconómicos ligados a modelos de producción permitieron que el conocimiento llegara a más personas por la misma necesidad de crear más obra, más personas calificadas, un pre-surgimiento del movimiento obrero, si se quiere, pero muy, muy ligado al tema del control, obviamente, de la religión. Es decir, comenzó un diálogo más
una retroalimentación más activa entre obviamente el Papa, la religión cristiana y la necesidad de un creciente mundo con más circulación de mercancías, más circulación de mano de obra, etc. Ojalá me entiendan. Vean, en estas universidades también había unas particularidades, además de enseñar teología, que era lo obvio, pues, el obvio, pues también el desarrollo de la medicina, por ejemplo, cosa importantísima, el desarrollo también del derecho, pues para poder aplicar la ley, poder tener presente cómo llega la ley, etc. Y sobre todo también las humanidades comenzaron a desarrollarse, la literatura, la escritura, todo. Entonces, y de hecho el concepto universidad va ligado a todo, es decir, a todo el conocimiento, no solamente el religioso. Era tanta la importancia de la medicina que indudablemente era una de las, no sé, yo creo que las profesiones más prestigiosas que tenía una persona en la Edad Media, además de obviamente sacerdocio y ser un gran sabio en esos temas. Tanto así que el título de doctor era uno de los más altos, el licenciado estaba incluso por debajo, pero bueno, digamos son elementos a señalar. Continuamos señalando, por ejemplo, la anatomía. Algunos señalan, no, es que coartaron el cristianismo, la religión coartó toda forma de pensamiento. No, por ejemplo, en estas pequeñas universidades que estaban surgiendo, el desarrollo de la anatomía se dio de una manera interesante, libre, que incluso reescribió a Galeno en muchos casos, a otros, porque tenía un fin también utilitarista, práctico si se quiere. Entonces la iglesia, desde luego, ciertamente podría tener rencillas sobre ciertos elementos, no evitó y tampoco le servía evitar esto porque desde luego era importante para la comunidad que tuviera mejor salud. Y esto a la par de los nuevos conocimientos que se iban integrando al mundo. La anatomía se convirtió en un punto de lanza con la medicina para hablar de un creciente mundo con necesidades de salud, de una mejor salud, de una mejor, por ejemplo, disecciones o una mejor cirugía. Yo soy la muerte soy. Yo soy la muerte soy. No, qué locura, qué es lo que uno hace, Dios mío, para entretener. Ay, Dios mío. Vean, los hospitales son herencia de la Edad Media. Cuando llega la peste hacia la segunda década de 1340 más o menos, pues nada, hay una necesidad ingente de construir escenarios donde se puedan recluir esta cantidad de personas enfermas llenas de la peste. Y un ejemplo es la creación de estos lugares hechos para el uso de la medicina, para la aplicación de la cirugía, etc. Entonces, estos son herencias que se dieron propiamente en la Edad Media, cosa que hoy agradecemos inmensamente porque vemos un hospital, vemos una clínica, que ciertamente no sé cuál es la diferencia, pero vemos estos lugares y decimos, bueno, surgen en la Edad Media y nosotros decimos, pero ¿por qué si es una edad oscura de la ciencia? No, creo que hay una necesidad en ese momento de poder solucionar, y la ciencia obviamente tiene la garantía de poder solucionar en muchos casos mejor los obstáculos y mejor los problemas. Oh, Julieta, ¿por qué me tengo que recluir por una peste, Julieta? Ay, Romeo, porque si no te mueres, maldito, maldito. Bueno, es que William Shakespeare escribe Romeo y Julieta, entre otros miles y miles de textos, y William Shakespeare mismo señala que se vio afectado por esta serie de virus, de enfermedades que barrieron obviamente Europa. Hasta un tercio de la población fue afectada, falleció, y esto obviamente se vio inmerso en esta catástrofe, porque fue un momento muy duro. Se dice que evidentemente por las rutas comerciales entre Asia y Oriente Próximo se esparció, se diseminó por toda Europa estas pestes, y con esto obviamente se evidencia una necesidad de atacar desde la ciencia estas enfermedades.
El tema es que la religión no podía explicar certeramente de dónde venía, cómo afectaba, cómo se podía curar las pestes, porque fueron muchas. Y ahí entra la ciencia, o más bien algunas áreas de la ciencia. Y esto evidencia que la Edad Media no fue una total edad oscura y más bien fue una etapa para poder desarrollar algunas áreas del conocimiento y no otras. Bien, podría decirse que en conclusión no fue una etapa oscura, fue una etapa de luz para muchas ciencias, entre ellas la medicina, entre ellas desde luego todo lo derivado de las medicinas aplicables a los intereses también del imperio, pero en ese sentido y una evidencia en el contexto de esa época es que, bueno, se podría señalar que la medicina fue el punto de lanza junto con también la filosofía, desde luego, para entender estas dinámicas de la ciencia en la Edad Media, o al menos sirve como ejemplo para que no me vayan a crucificar los altos mandos de los dueños del saber de la historia de la ciencia. Hay unos 10 textos que estoy trabajando en clase, pero este me ayuda a explicar un poco lo que quiero decir. Es decir, hay unas áreas que florecieron, otras que no florecieron, y esas que no florecieron generalmente son las que estaban ligadas precisamente a ser más críticas, pero como no florecieron, evidentemente no se repercutió en el desarrollo, por ejemplo, de la escritura, en el desarrollo de la academia, pero la medicina, la arquitectura, entre otras ciencias que florecieron en la Edad Media, desde luego, son claro ejemplo de que la Edad Media no fue esa etapa tan oscura como lo señalamos. Si usted ha llegado a este punto del video, mis respetos. Gracias por escuchar a este ser humano, Vamos. Miren, el conflicto es evidente, ¿cierto? Dentro de la cúpula religiosa, los mismos sacerdotes cuestionaron, por ejemplo, algunas ideas de Aristóteles. Y esto porque era evidente que Aristóteles se equivocaba y no podía darle respuesta a todo. Pero la idea de que ya todo estaba dicho y todo estaba descubierto todavía permanecía, sobre todo en las clases populares. En ese sentido, el conflicto era en esa cultura del facilismo, de cierta manera, y esto era obviamente ligado al hecho de que no había una profunda alfabetización, y la creación de la escuela se vio limitada, se vio puesta mucho después. En ese sentido, el conflicto era en la institución, el poder de la iglesia, además de un contexto de analfabetismo, en un mundo cerrado comercialmente, en un mundo en donde pues estaba la influía desde luego unas limitaciones en la producción mercantil, en donde apenas estaban desarrollando pues los pilares del capitalismo. Esto sumado al hecho de las pestes, sumado al hecho de cierta manera de la no circulación del conocimiento y de un empobrecimiento general de la zona del occidente, pues evidentemente repercutió en el hecho de que la ciencia en teoría no avanzara como se pudiera avanzar. Por otro lado, la necesidad de este escenario generó otras fuentes de conocimiento que fueron muy importantes y hoy siguen siendo demasiado importantes, por lo cual también es un aporte al hecho de que la ciencia se desarrolló a un ritmo y ese ritmo hoy nos permite tener ciertas bondades, ciertos beneficios. Por lo tanto, no fue un momento de total oscuridad. Podríamos decir que de cierta manera este conflicto todavía sigue hoy vigente, y más cuando criticamos a las futuras generaciones de que no piensan, de que no escriben, que no aportan a la ciencia, que les da pereza proponer, ser curiosos. Pues bien, esto es un conflicto que también venía desde la Edad Media y desde luego explica un poco este escenario de blanco y negro, que no es tan blanco y negro, ¿no? Es lleno de matices, lleno de elementos que hay que estudiar, y por eso este video. Y me voy porque sigo y soy la muerte soy y soy la muerte.